el reino entendemos que nada sucede por casualidad, sino que todo tiene un propósito y todo tiene un plan de parte del Señor. Y oraba durante estos días que hemos estado acá y percibí en mi espíritu que había demasiada sequía, ¿sí? Y cuando hablo sequía no es precisamente que no ha llovido. Hay diferentes tipos de sequía que uno puede atravesar, ¿sí? Y muchas veces uno está viviendo una sequía financiera, a veces está viviendo una sequía en el matrimonio, a veces está viviendo una sequía quizá en algunas otras áreas de su vida, pero sobre todo percibía que había una sequía espiritual, ¿sí? Y por eso en cuanto entramos, veníamos en camino y en cuanto entramos al condado Davie, empezó a caer una tormenta, literalmente, pero no era una lluvia normal, sino era una tormenta. Y para mí, como profeta, fue una señal del cielo, de cuando Elías dijo, estos 3 años de sequía en Israel se van a terminar. Y he aquí que los cielos se volverán a abrir y volverá a caer lluvia y volverá a brotar agua donde no la había. Y hoy estoy aquí parada porque creo que hay una asignación de parte de Dios. Y es que tú hoy no salgas con la misma sequía que con la que entraste. Y no sé en qué área de tu vida estés viviendo una sequía. No sé si tu sequía sea financiera, sea espiritual, sea matrimonial, sea ministerial. No sé en qué área es donde te estabas sintiendo con esa sequía, pero con la autoridad con la que Elías dijo, por mi palabra volverá a llover. Yo quiero decirte que hoy me paro con autoridad en este lugar para decirte, yo declaro que hoy se va a clausurar un tiempo de sequía en tu vida. Hoy se va a clausurar la sequía que puedas estar viviendo en cualquier área de tu vida, porque Él hará brotar agua y Él volverá a abrir los cielos y Él hoy, escúchame bien, hoy te volverá a mostrar, porque hay muchos que están aquí, pero que piensan que Dios lo está haciendo con todos los demás, pero no lo está haciendo conmigo. ¿O será que acaso Dios se olvidó de mí? ¿O será que Dios no lo va, Dios ya me sacó de sus planes? Y una de las cosas que Dios me hablaba y que es el tema que quiero tratar esta mañana es: Dios no ha desistido de ti. ¿Y sabe qué? Hay muchos seres humanos que bien fácil desisten de las cosas. La tendencia del ser humano es decir, si no quiere, no quiere. Yo ya le rogué, yo ya le insistí, y si yo ya le dije, y si no quiere, que tome su propia decisión. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué hubiese pasado si los que un día Dios usó para que tú conocieras a Jesús no hubieran insistido? ¿Qué hubiera pasado si aquella persona, piensa por unos segundos en aquella persona que Dios usó para traerte a su reino? ¿Qué hubiera pasado si esa persona hubiese desistido y hubiese dicho, ay, no quiere nada? O hubiese dicho, yo ya le insistí, ya lo invité 2 veces y no quiso, pues si no quiere, no quiere. Y Dios usó gente, y piensa por un segundo a quienes Dios usó, que han estado y probablemente siguen aún diciéndote, te esperamos, ven. Y mire, a veces pareciera que la necesidad es de la iglesia. No, la necesidad es de nosotros. La necesidad es de tuya, que tú que estás aquí. Y hay otro a quien Dios ha usado quizá para poderte decir, ven, insistirte. ¿Sabes por qué? Porque sabe y te puede y logra ver en ti lo que tal vez ni tú mismo puedes ver.
Y sabe, un día, yo creo que ya lo he contado, no sé si lo he contado, pero hace 10 años, exactamente en febrero de este año, hace 10 años, a mí me llamaron por primera vez profeta. Y yo estaba en una convención de pastores donde habían 3,500 pastores de todas las naciones que habían llegado. Yo estaba sentada ahí y el apóstol que nos cubre a nosotros con mi esposo, él estaba en el altar y él vino y dijo, venga aquí la profeta Fabi. Y yo dije, ala, se llama como yo. Y entonces yo estaba esperando así a ver quién pasaba. Y entonces sí, decía, profeta Fabi. Y señalaba así para donde yo estaba. Yo volteé a ver y decía, pero ¿por qué no pasa? Y entonces, y luego volví a decir, profeta Fabi, ven. Y entonces se acerca la hija y me dice, el apóstol te está llamando. Yo nunca había ni escuchado, apenas si había escuchado mencionar que era lo que habían profetas. Y entonces vino él y dijo, profeta Fabi, ven. Y cuando ella me dijo, es a ti a quien está llamando. Entonces yo subí y él me dijo, ¿tú crees que yo me equivoqué? Y entonces yo le dije, sí, porque es que usted dijo profeta y yo era pastora. Y entonces me dijo, lo que pasa es de que yo ya vi lo que tú aún no has visto. Y él me dijo, yo ya vi en ti lo que tú todavía no has logrado, ni siquiera tú has logrado ver. Pero ese día me dio el micrófono y me dijo, profetízale al Salvador. Y yo dije, profetízale. O sea, no fui a recibir el curso de cómo profetizar, no fui a la academia para recibir la enseñanza de la profecía. Y tomé el micrófono y creí no en algo que yo había visto en mí, sino algo que alguien más estaba viendo en mí. Y entonces, y empecé a decirle, a orar por El Salvador. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque yo tengo el poder de parte de Dios de hoy de ver en ti lo que quizá ni tú puedes ver. Y de poder decirte, si tú supieras quién eres en el reino, tú estarías más que agradecido de saber de dónde saliste y a dónde Dios te lleva. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque tal vez hoy ni tú mismo tienes la capacidad. Y sabes que ese poder de influir en otros, ese poder de liderazgo, Edwin, esa convocatoria de que vamos y todos van, armamos el partido y todos llegan. Yo lo armo y todos, si tú lo dices, todos van. Eso no es una habilidad, ese no es un talento que yo soy bueno, convoco y todos llegan. Eso se llama liderazgo, que tal vez uno no sabe que Dios estaba formando desde mucho tiempo atrás, por causa de hacia dónde Dios te lleva, por causa de en cuántos más vas a influir. Y hoy yo estoy parada aquí, viendo en ti lo que tal vez ni tú crees, y aún lo que tú dejaste de ver en ti. Y son cada uno por nombre, son tan útiles en el reino, son tan necesarios en el reino. Y miren, yo venía de una escuela, porque en el trabajo donde yo estuve por mucho tiempo en el gobierno, mi jefe tenía un carácter tan fuerte que él despedía gente todos los días. Pero no las despedía a él, me ponía a mí a despedirlos. Y me decía, llame a fulano. Y entonces yo le decía, no está, despídalo entonces. Y entonces yo decía, y entonces cuando entré al reino, yo creía que el reino funcionaba igual. Y entonces yo decía, si alguien no está, si alguien no vino, si alguien no hizo, que se quite, ahí viene alguien más. Y un día el Señor me habló y me dijo, Fabi, ¿sabes por qué di yo a mi hijo? Yo lo di para que diera su vida en la cruz y para que muriera y para que ni uno solo se perdiera. Y sabes, el que tú hoy crees que si no está, que se quite porque allá viene otro, yo todavía lo sigo esperando y todavía sigo creyendo en él y todavía sigo teniendo un lugar que dice su nombre y todavía sigo esperando y confiando. Aunque otros dejaron de confiar, Dios sigue confiando en ti. Porque ¿sabes quién fue el que te llamó?
Decía la pastora hace 2 noches, porque si ni el pastor ni yo estuviéramos aquí, Ríos de Fe igual continuaría. Y así es, el reino igual continuaría. Pero ¿sabes qué? En su eterno amor, Él te escogió a ti y me escogió a mí. Y cierra sus ojos unos minutos ahí donde están. Yo te doy la más cordial bienvenida, Padre, Hijo y maravilloso Espíritu Santo. Pero también te agradezco porque sé que hoy comisionaste ángeles para entrar a este lugar. Y hoy enviaste ángeles para fortalecer las manos de aquellos que están cansados. Hoy enviaste ángeles a este lugar para darle fuerzas a aquel que ya no tiene ningunas. Y si tú te sientes así, no te sientas mal. La Biblia dice que Dios puede darle fuerzas a aquel que ya no tiene ningunas. Y yo te pido, Señor, que tú que conoces los corazones de cada uno, que tú, Señor, que conoces lo íntimo del corazón de cada uno. Yo no he desistido de ti, dice el Señor. Yo te sigo teniendo en mis planes. Yo te sigo tomando en cuenta, dice el Señor. Y dice el Señor, aunque tú hoy no tengas la capacidad de poder ver lo que está por delante, porque ha sido tan fuerte lo que has estado viviendo los últimos meses, que no te permite ver y no te permite tener la capacidad de ver lo que está por delante. Dice el Señor, yo quiero que sepas que yo tengo un plan escrito acerca de ti. Yo tengo un plan escrito acerca de ti. Y no dejaré de cumplirlo, dice el Señor. Porque ciertamente, dice el Padre, yo conozco cómo está tu corazón. Y yo podía ver como mucha sequía, aún como la tierra árida, seca. Y el Espíritu Santo me dijo, pero yo hoy descenderé en medio de ustedes para volver a soplar aliento de vida sobre ti. Y no vas a tener la pasión que tenías cuando empezaste. Vas a tener la pasión que nunca antes habías tenido. Es que escucho la voz del Padre que me dice, Fabi, no sabes cuántas cosas levantó el infierno contra ellos, cuántas cosas el infierno maquinó en contra de ellos. Y pero yo he venido, dice el Señor,
para hacerte saber. Yo he venido para hacerte saber que yo no te he dejado ni te dejaré, dice el Señor. Yo no te he dejado ni te dejaré. Y ramandere broso cotonamandere breste. Levanten sus manos, Katy, y ramandere broshetere brosto. Espíritu Santo, abrázalos. Tú me pediste que lo volviera un siervo y un ministro de Él. Porque tu pasión es servirme, dice el Señor. Tu pasión es servirme, Katy. Y tú me pediste que hiciera y que te diera a ese hombre. Y hice de él un hombre con un espíritu de servicio. Y ramandere brosoto ramandere breste. Y hoy dice el Padre, he enviado ángeles para levantar sus manos y decirles, no los he dejado ni los voy a dejar. Yo puedo ver cómo el infierno maquinó cosas contra ustedes. Y estoy dando una palabra que no solamente es para ellos. Los matrimonios, oigo la voz del Padre muy fuerte que me dice, el diablo maquinó cosas contra los matrimonios de esta casa. Pero he aquí que yo he venido para hacerles saber al mismo infierno que aquí no habrá, escúcheme bien, que aquí no habrá destrucción, que aquí no habrá destrucción, porque he aquí, dice el Señor, yo he venido hoy para traer un tiempo nuevo para tu casa, para traer un tiempo nuevo para tu matrimonio. Tómense de la mano los matrimonios que están aquí, por favor. Y tienes que saber que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sabes por qué estás desgastado? ¿Sabes por qué estás cansada? ¿Sabes por qué te debilitaste? Porque luchaste con tus propias fuerzas, y esta lucha no es con tus propias fuerzas. La escritura dice, esto no es con fuerza. Esto es con su Santo Espíritu. Usaste tus armas naturales, carnales, no usaste las armas de guerra que yo te he entregado, dice el Señor. Los matrimonios que están aquí, Ramandere Brosto, ¿sabes por qué te desgastaste? ¿Sabes por qué te has cansado? Dice el Señor. ¿Sabes por qué no ves una solución? ¿Sabes por qué no ves? Porque has luchado en tu propia fuerza. Mas hoy he venido, mi Espíritu Santo ha venido para hacerte saber que yo he salido a pelear por vosotros, dice el Señor. Y oigo la voz del Padre que me dice, llevo 13 meses. Hay alguien a quien Dios le está hablando específicamente. Llevo 13 meses creyendo por tu casa, creyendo por ustedes, dice el Señor, y pidiendo que tu fe no falte. Y ramandará brosetere kendere brosto. Y si yo no desistí de ustedes, y si yo no desistí de ti, ¿quién eres tú para desistir? Dice el Señor. Hoy te traigo la fuerza que no habías tenido en los últimos meses, porque veo gente muy debilitada en sus fuerzas. Y ramandere broshetere brosto. Víctor y Hetzi, veo como un muro de fuego que se pone alrededor de ustedes. Y narabrashetere broso cotonamandere breste. Y puedo escuchar voces que han venido a los oídos de cada uno. Y el Padre me dice, anula esas voces. Porque son voces que han venido a quererlos confundir. Y anulo toda voz que no viene del Padre. Anulo toda voz que no ha venido de
de la boca del Padre. Toda semilla que no fue plantada por el Padre hoy es desarraigada en el nombre de Jesús. Yo les anuncio que el desierto ha terminado. Yo les dije a esta casa, les di una palabra que los había hecho salir al desierto, pero el desierto no es para morir, el desierto es para hacer fiesta y saber que Dios te ha sacado de un tiempo de esclavitud. Así que prepárense, dice el Señor, porque yo voy a hacer cosa nueva con ustedes. Prepárense, dice el Señor, porque van a ver mi gloria los próximos días. Prepárense, dice el Señor, porque hoy, escúchenme bien, hoy, dice el Señor, todo plan del enemigo que te quiso hacer abortar, no lo consiguió. Llegaste al 9º, llegaste al tiempo de alumbramiento, llegaste a dar a luz. Llegaste aún tal vez con poca fuerza, pero llegaste, dice el Señor. Gracias, Padre. Yo declaro que mientras el mensaje se da, ángeles estarán ministrando, pero hoy clausuro un tiempo de sequía para esta casa y hoy aperturo ríos, abro ríos torrenciales de agua, Señor, que se desbordan del trono, que salen del trono, Señor, para sanidad de ellos. Pero como dice la Escritura, en todo lo que entrare a esas aguas vivirá. Y este es un río, así que todo lo que ha entrado a estas aguas, yo declaro que tiene el poder de cobrar vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero contarle que exactamente hoy, hace 8 años, yo estaba camino al hospital para dar a luz a mi hija. Hoy está cumpliendo 8 años mi hija. Y había pasado un proceso en las últimas semanas. Antes, mi hija nació prematura. Y unas semanas antes de poder dar a luz, que por supuesto mi caso era un caso especial porque no iba a dar a luz de una forma normal, porque además tengo 3 operaciones en la columna y entonces tenía que ser una cesárea y con una anestesia general porque no podía ser una epidural. Y entonces era un caso bien complejo porque entonces tenían que 3 minutos para poderla sacar antes de que la anestesia bajara y pudiera llegar a ella. Y recuerdo que cuando entré, estaba afuera de donde me tenían, en la sala en la que me tenían, afuera estaba mi esposo con el doctor hablando. Y yo recuerdo que el doctor le empieza a decir, mira, tú sabes que si en caso yo tuviera que decidir entre una y la otra, yo voy a decidir por Fabi. Y entonces, porque tú tendrías la oportunidad más adelante de tener otros hijos, pero tú tienes que saber que esa es mi posición. Y entonces, pero quiero conocer la tuya. Y entonces yo estaba escuchando desde adentro. Entonces yo llamé a mi esposo y le dije, vení, le dije. Entonces, cuando entró le dije, solo dile que no tiene opción. De aquí salimos las dos. Y entonces, porque no hay otra opción. Y entonces empecé a orar y empecé a decirle al Señor, Señor, tú me diste una promesa. Tú me diste este embarazo, tú lo gestaste. Porque tú diste una palabra y nos dijiste, tendrán una hija y etcétera. Entonces, de aquí salimos las dos. Y además estaba en un hospital privado donde entrar al intensivo, si mi hija en caso tuviera que entrar al intensivo, acabábamos de saber de un caso de un pastor que había tenido que venderlo todo y nada, de todas formas no había podido ni pagar la cuenta. Y entonces yo le dije, Señor, una necesito que de aquí salgamos las dos. Otra necesito que mi hija no entre a intensivo. Y entonces, Señor, necesito que a los 2 días, que es la forma normal en que se sale, salgamos las dos de este lugar. Entonces, y literalmente así fue. O sea, salimos, mi hija no entró a intensivo, no tuvo necesidad, aún siendo prematura, no entró a intensivo, pesó 3 libras con 6 onzas
pero no entró a intensivo, todo salió normal. Y entonces anoche reflexionando eso, cuando eran las 12 de la noche para decirle a mi hija feliz cumpleaños y todo, yo pensaba y decía, no sé cómo llegaste hoy aquí, porque saben, las semanas previas a que yo llegara al hospital, el doctor me puso un aparato para que toda la noche pasáramos escuchando si todavía latía el corazón o no, porque él creía que no se iba a lograr. Y entonces nos puso un aparato que para nosotros con mi esposo fue lo más horrible que pudimos vivir, porque toda la noche pasábamos así, pendientes de estar escuchando, y de repente la niña se movía y entonces dejaba de sonar, y entonces todos alarmados, y entonces a mover el aparato y a ver si sí seguía latiendo o no seguía latiendo el corazón. Y entonces yo pensaba y decía, Señor, esas semanas fueron horribles. Yo me recuerdo que Sergio pasaba con una guía de teléfonos en ese entonces, llamando a todos los hospitales para preguntar, ¿ustedes tienen sala de intensivo para, en caso esto, ustedes tienen esto? Y llamando porque no sabíamos. Pero cuando anoche el Señor me decía, Fabi, ¿te recuerdas de eso? Y yo le dije, sí, me recuerdo de esas semanas tormentosas que vivimos, pero finalmente di a luz. Y yo te digo, hoy no sé cómo llegaste. No sé si llegaste casi que con poca fuerza, es más, sin fuerzas. No sé si llegaste destruido en algunas áreas de tu vida. No sé si llegaste creyendo que o te habían abortado o abortaste. Pero yo quiero decirte que ni te abortaron, ni tú abortaste, sino que tienes el poder. El 9º año, el 9º significa alumbramiento, significa nacimiento, significa dar a luz. Y hoy es un día donde esta casa te dará a luz. Escúchame bien. Y aunque con dolores de parto, pero te dará a luz. Y en esta casa, ¿sabes por qué llegaste a esta casa? Porque en esta casa Dios te quería preservar la vida. Muchos de los que están aquí sentados no saben o no han dimensionado que si tú no hubieras llegado a esta casa, allá afuera quizá tú hoy no estarías muerto. No estarías vivo quizá. Entonces, quiero leer una parte de la escritura y quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Capítulo 30, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 30. No quiero leer todo el capítulo, porque en realidad quisiera leer todo el capítulo, pero por cuestión de tiempo no quiero leer todo el capítulo. Pero si usted sabe o no la historia, pero aquí es cuando los amalecitas atacan a David en un lugar que se llama Siclag. Y dice que se robaron a sus mujeres, a sus hijos, y les robaron y le prendieron fuego a la ciudad. Entonces, ellos andaban librando una batalla. Cuando ellos regresaron, ya no estaban sus mujeres ni sus hijos y le habían prendido fuego a la ciudad. Entonces, ¿cuál sería la reacción natural del ser humano a quien le vinieron a hacer ese daño? ¿Qué pasa, Hugo, si se llevaron a tu hija, se llevaron a tu esposa? ¿Cuál sería la reacción natural? Venganza, dolor, odio, ir en busca de ellas, etcétera. Y entonces, y yo entiendo, pero miren, muchos aquí han estado usando las armas naturales y por eso es que están cansados. Porque si uno intenta llevar una vida con las armas naturales, por eso es que un montón allá afuera están cansados. Y por eso un montón allá afuera creen que no vale la pena seguir viviendo. Pero si tú estás en el reino, tú tienes que entender que aquí nuestras armas no son carnales. Por eso es que como dicen, es que, ay, miren, los matrimonios siempre hay problemas y los matrimonios cuesta llevarlos. Yo le digo, yo tengo un matrimonio que a mí no creo que cueste llevarlo, que vivo bien, que vivo feliz, que disfruto, pero también no crea que todo es, o sea, porque he usado las armas espirituales, no carnales.
Porque he tenido que ser sabia en callar cuando es mejor callar. Entonces, pero normalmente en lo natural quisiera hablar. Entonces, si usted sigue usando las armas naturales, por eso es que hay un desgaste. Pero si usted entiende que esta lucha es con su Santo Espíritu y usted toma las armas espirituales que tenemos, entendemos que mayor es el que está con nosotros que lo que se levantó contra nosotros. Entonces, la postura de David, todos los hombres dice que empezaron a llorar amargamente, pero dice en uno de los versículos, en el verso 4, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos se han sentido así? Hasta que les faltaron las fuerzas. Si alguien aquí hoy no tiene fuerzas, siéntase bendecido porque para usted es el mensaje. Y entonces dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Mire cuáles son las estrategias del enemigo. La estrategia del enemigo es que tú pierdas la paz. Mira, la estrategia del enemigo no es que tú peques, es que por causa del pecado tú ya no te sientas digno. Que tú ya no te acerques y no vengas porque entonces ya no te sientes digno de. Entonces la estrategia del enemigo va más allá. Y entonces dice, y estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Punto y coma. Escuche, mas David, ¿qué dice? Se fortaleció ¿en quién? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Yo te pregunto, ¿a dónde estás corriendo cuando necesitas esa fuerza? ¿Sabe cómo me los mostró el Señor? Me mostró mucha sequía y me dijo, este pueblo está necesitado de pan y de agua. O sea, está necesitado de alimento, está necesitado de mi presencia. Porque ¿sabes por qué? Porque como dijo, creo que el pastor Luis Pedro, no sé quién lo dijo, porque muchos están aquí en cuerpo presente, pero andan en otro lado, en su alma. Usted está pensando en qué va a hacer, usted está pensando en qué no hizo, qué va a hacer después. O sea, están en cuerpo presente, pero no están viviendo en el Espíritu, lo que el Espíritu Santo está hablando, diciendo, profetizando. Entonces, ¿a quién estás corriendo cuando necesitas? Mire, yo le digo a la iglesia, si bien les va, que son fieles en ir miércoles y domingo, se llenan miércoles y domingo. ¿Qué pasaría si tú solo comieras miércoles y domingo? ¿Qué pasa si usted no come ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes, ni sábado? Usted llegaría el domingo. Así está llegando la iglesia. La iglesia cree que la fuente de alimento es la iglesia. La fuente de alimento es Jesús. Cuando tú vas a esa fuente inagotable todos los días, yo le garantizo, escúcheme bien, le garantizo que si usted todos los días va a esa fuente, usted entra el miércoles no viéndole a la cara al pastor como quien dice, ojalá me traiga algo, es que me alimente, sino diciéndole, pastor, gocémonos en el culto. O sea, la iglesia ha pensado, escúcheme bien, Dios en su eterno amor nos da un mensaje y nos da una palabra, pero la posición en la que nosotros deberíamos de llegar al templo no es muriéndonos de necesidad de una palabra, no, nosotros hemos pasado escuchando a Dios en la intimidad, en la noche, ayer, antier, todos los días hemos estado con Él, hemos escuchado su voz. Entonces tú te vienes a regocijar con los hermanos y a alabar al Señor, a servir a Dios, porque tenemos el privilegio de tener una casa. Yo les digo constantemente a ellos, y cuando normalmente aquí está mi familia, que nos vamos y salimos de viaje una vez al año, nosotros pasamos los primeros días, qué rico, nos desconectamos, descansamos, pero nosotros al cuarto día estamos, no, extrañamos la iglesia, necesitamos la iglesia. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos un lugar a donde ir a servir? Entonces, escúcheme, yo tengo aquí, como decía mi esposo, tenemos el privilegio de tener a los pastores y a la gente que está cerca de nosotros, que está dándole. Yo normalmente, por supuesto que se llenan, se alimentan, pero no los veo que el domingo lleguen a llenarse. Llegan a servir, a dar, a ver, a hacer. Entonces, pero seguramente han tenido que estar con el Señor todos los días
para poder llegar en esa posición. Entonces tú vienes a la casa a dar fruto. Tú vienes aquí a decir, ay, póngame aunque sea abrir, cerrar la puerta, póngame allá afuera, sonreírle a los que van entrando, póngame en un lugar, póngame donde sea, porque quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Pero si el pueblo está diciendo, yo no puedo, ya no aguanto, ¿quién va a atender a los que vienen? ¿Quién va a recibir a los que están por venir? Entonces, ¿sabe que yo he pensado que siempre que Dios es perfecto? Yo un día le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué no mandas más a la iglesia? Y el Señor me dijo, primero prepara a los que tienes para recibir a los que vienen. Y entonces, ¿cómo voy a enviar a otros si los que están no están listos para recibir a los que vienen? Entonces, escuche, dice, y David, o sea, todo el pueblo estaba en una condición, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el verso 8, y David consultó a Jehová. ¿Sabe cuál es la clave de que David ganó mucho más batallas y conquistó mucho más tierra? Porque no iba a pelear una batalla sin antes consultar a Jehová lo que debía de hacer. ¿Cuántos le han consultado a Jehová lo que deben de hacer? Si tú le consultaras a Dios, tú no estarías diciendo, yo todavía no quiero servir. Tú le preguntarías al Señor, Señor, ¿te puedo servir en algo? ¿Y qué te estaría contestando el Señor? Y David consultó a Jehová diciendo, entonces, los perseguiré, los podré alcanzar. Entonces, a la segura, por eso decía el apóstol Pablo, es que no estamos dando golpes al aire. Y a la segura, él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero escuchen, no voy no es esto lo que quiero enfocarme. Luego dice en el verso 9, partió pues David, él, ¿y cuántos hombres? Y los 600 hombres que con él estaban. ¿Usted sabe de dónde salió el ejército de David? Una parte del ejército de David era de los endeudados, de los oprimidos, de los afligidos, de los que ya nadie daba nada por ellos. Entonces, si usted se siente identificado, diga, estoy en el lugar correcto. Yo soy parte del ejército de esta casa. Porque de los que allá afuera nadie daba nada por nosotros, hubo alguien que lo dio todo. Y sabes, donde allá afuera dejaron de creer en ti y pensaron que no ibas a tener un buen futuro. En la iglesia te ven un futuro glorioso. En la iglesia tú vienes y te dicen, ¿sabes qué, Manuel? Yo te veo un futuro glorioso. Yo te veo haciendo muchas cosas y Dios abriendo muchas puertas y haciendo, ¿por qué? Porque Dios tiene planes de bien para ti. Y entonces dice que se fue con 600 hombres y llegaron a un lugar, escuche, que se llama el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y el Señor me habló sobre esto. Y me dijo, Ríos de Fe Miami ha estado pasando por el torrente de Besor. Y escuche qué es el torrente de Besor. Dice que algunos se quedaron ahí. Y el siguiente verso dice, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos iban? Iban 600. Siguió con 400 porque se quedaron atrás. ¿Cuántos? 200 que dice, ¿por qué se quedaron? Que cansados, escuche, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y el Señor me dijo, el torrente de Besor es un lugar de preservación de vida. Y una de las palabras proféticas que Dios dio sobre Ríos de Fe para el año 2019 es que Ríos de Fe serían como las parteras que le preservaron la vida a Moisés. ¿Sabe que esas mujeres tenían orden de matar a todo niño que naciera? Y cuando nació Moisés, ellas temieron a Jehová y no le quitaron la vida. Le estaban preservando la vida al que después iba a libertar al pueblo de la esclavitud. Y entonces, ¿sabes qué ha sido esta casa? ¿Sabes qué ha sido Ríos de Fe? Ha sido el torrente de Besor, un lugar de preservación de vida para aquellos que están cansados. Entonces el Señor me dijo, pero hasta aquí llegó el torrente de Besor, porque necesito sacarlos de ahí. Pero escuche,
Entonces dice que 200 cansados. Si esos 200 hubieran seguido, hubieran muerto. Entonces, ¿se vale cansarse? Hay momentos que todos nos cansamos. Hasta los pastores. Sí, ¿verdad, pastores? Y por eso el Señor me dijo lo que el ángel le dijo a la iglesia en Filadelfia. Él sabe que aún con poca fuerza, y tienes poca fuerza, pero no has guardado mi nombre. Y el Señor me dijo, y por eso me siento agradado de esta casa, porque aún, pastor, cuando te faltó la fuerza, te levantaste en el poder. Y el Espíritu Santo me dijo que un ángel vendría sobre ti hoy. Y que un ángel que te iba a fortalecer y te iba a dar la fuerza. Y el Señor me dijo, de tus 17 años. Y el Señor me dijo, recordarás los 17, los 18, los 19, los 20, los 21, y me llevó hasta el 22. Y me dijo, recordarás la fuerza que tenías en esos años. Y el Señor me dijo, porque esa fuerza vendrá nuevamente sobre ti. Y dice el Señor, porque aún con poca fuerza has guardado mi nombre. Y aún con poca fuerza has levantado mi nombre en alto. Y aún con poca fuerza no has negado mi nombre. Y el Señor me dijo, por tanto, yo te renovaré las fuerzas y vendrá nueva fuerza sobre ti, como en los años de esa juventud donde él había demasiada fuerza. Así son los días que están por venir, me dijo el Señor. Entonces dice que esos 200 se quedaron porque estaban cansados. Si esos 200 hubiesen seguido, escúcheme bien, esos 200 hubieran muerto. Y entonces dice la escritura que fueron tras los 400, se fueron con David, pelearon contra los amalecitas, y en el verso 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Y entonces el verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. O sea que nada de lo que el enemigo te quiso quitar en el último tiempo, te lo pudo quitar. Intentó quitártelo, mas no te lo pudo quitar. Se lo vuelvo a repetir, intentó quitarte muchas cosas, pero hoy sigues sentado aquí con tu esposa. Pero hoy sigues sentado a la par de tu esposo. Pero hoy sigues aquí sentado. O sea que aunque te quiso quitar la paz, el gozo, el matrimonio, el ministerio, el llamado, aunque te quiso quitar muchas cosas, siguen aquí. ¿Y sabe qué? Dios me dio una palabra para el ministerio de danza. El ministerio de danza no dejó de existir. Estaba en el torrente de Besor. Si siguen exponiéndose cansadas, ¿qué pasa si tú cansado te enfrentas al enemigo? Te hace pedazos. ¿Qué pasa si tú cansado? ¿Por qué cree que el enemigo está haciendo pedazos a muchos allá afuera? Porque se están exponiendo, todos nos estamos exponiendo, estamos expuestos a los ataques del enemigo. Pero ¿sabe cómo se están exponiendo? Debilitados. Entonces, uno de mis anhelos siempre ha sido que el Ministerio de Danza de aquí, completo, vaya a Guatemala. Porque admiro la danza, admiro los vestuarios, pero sobre todo, lo que necesitan es saber que lo que están haciendo representa algo espiritual para esta casa. Entonces, no es el bonito vestido que me pongo, es la vestidura que tengo puesta espiritualmente. Entonces entonces el Señor me dijo, algunos los tuve que sentar. No hablo de sentarte que no estás haciendo algo, sino porque estás cansado. Y si tú seguías así, si tú espiritualmente no te fortalecías, y entonces te ibas a exponer al enemigo debilitado. Y si te exponías debilitado y cansado, el enemigo te iba a herir. Entonces, prepárese, porque muchas cosas serán renovadas y entrarán nuevamente en acción a partir de hoy. Pero dice, y entonces libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a 2 mujeres. Y dice, y no les faltó cosa alguna. Yo recibiría esta palabra profética. Chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado.
todo lo recuperó David. Yo quiero profetizarte esta mañana que aunque el enemigo te quiso robar muchas cosas, hoy es un día de recuperación. Hoy es un día de restitución. Hoy es un día donde se te está devolviendo. Y escuche proféticamente, Ramandere Brosto, Kutunamandere Breste. Te restituyo el gozo. Te restituyo, dice el Señor, la alegría. Te gozarás con la mujer de tu juventud. Te restituyo, dice el Señor, ese llamado, ese gozo y esa pasión por servir. Todo lo recuperó David. Hoy es un día donde estás recuperando todo aquello que el enemigo te quiso quitar. Ríos de fe, estás recuperando todo lo que el enemigo te quiso quitar. Porque conspiraron contra ti. Porque se levantaron contra ti. Porque te dieron meses de vida, mas no sabían que el Padre ha decidido hacer pacto perpetuo con esta casa, y lo que yo he bendecido, ¿acaso alguien lo puede maldecir? Lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Y oigo la voz del Padre que me dice, se levantaron y conspiraron contra esta casa y dijeron, meses quedan para que se destruya. Y el Padre me dice, mas yo hice pacto contigo como un día lo hice con Elí. Por eso bien has hecho, dice el Padre, en estorbar el pecado, porque Elí, por no estorbar el pecado, yo cambié aquel pacto que había hecho con él, porque yo había decidido que estaría con él perpetuamente. Y dice el Padre, yo hice pacto contigo, y yo te hago pacto y te recuerdo el pacto que tengo contigo, dice el Padre, porque tú me dijiste una noche, dice el Padre, donde aún tu cuerpo temblaba, dice el Señor, porque no tenías fuerza, porque había dolor en ti, dice el Padre, pero yo te dije, Max, yo estoy contigo. Y por cuanto dice el Padre, y hoy dice el Padre, hoy te hago recordar el pacto que hice contigo. Hijo, tú me dijiste, ¿recuerdas? Dice el Padre, tú me dijiste, ya no tengo nada, me quedé sin nada. Y yo te dije, te quedaste sin nada, pero tú tienes todo porque me tienes a mí. Y yo hice pacto contigo. Y hoy te digo, reitero el pacto que tengo contigo. Estaré en esta casa perpetuamente. He decidido hacer de este lugar una morada donde yo quiero habitar, dice el Señor. Ponte de pie, pastor. Yo te di un día una espada, me dice el Padre. Una espada física. Pero eso representaba más de lo que te imaginabas. Sabía que vendrían días donde ibas a necesitar una fuerza que solo podía venir de lo alto. Y dame tu mano. Tú crees mucho en el poder de una palabra. Tú eres de aquellos hombres que ya casi no se ve ahora, que dice, yo te doy mi palabra. Y tú crees mucho en el poder de si tú dices algo, tú lo cumples. Y el Señor me habla y me dice, yo creo mucho en tu palabra, hijo, porque todo lo que me has dicho, todo lo que me has prometido, me lo has cumplido. Y esa noche cuando la fuerza te faltó, y esa noche cuando te sentiste solo y sentiste que habías perdido todo, yo te recordé que yo estoy y he estado contigo. Y hoy te vengo a decir, dice el Padre, hay un acuerdo entre tú y yo. Tú me prometiste caminar conmigo todos los días, pero yo te prometí que mi presencia iría contigo todos los días. Yo te prometí que mi presencia iría contigo todos los días. Y hoy traigo a memoria ese pacto. Y te digo, hoy hacemos un pacto. Tú no negarás mi nombre.
y yo estaré contigo todos los días. El Padre me habla y me dice: hoy es un día de recuperación. Oh, Ramandere Brosto. Y el Padre me habla para ustedes, Pastor David y Luis Pedro y sus esposas. El Señor me dice: si hagan memoria, si algo les ha sido quitado, porque les va a ser devuelto. Hagan memoria porque algo les va a ser devuelto. Cristian, prepárate, me dice el Padre, porque les va a ser devuelto lo que les ha sido quitado. Y Ramandere Brosto, Toro Brosto. Los que conspiraron contra ti no sabían que se estaban metiendo con un hijo mío, dice el Padre. No sabían que se estaban metiendo con un hijo mío. ¿Y sabes qué? Hoy no hay un padre físico, pero hay un padre que dará la cara por ti, como la darías tú por tus hijos. Y el Padre me dice: los próximos 3 meses voy a dar la cara por ti. Y voy a salir a tu defensa, dice el Señor. No te sientas indefensa de pensar que no tienes un padre que dé la cara por ti. Hay muchos aquí sintiéndose que ¿dónde está mi padre que puede dar la cara por mí? Aquel que me puede defender, que me puede cuidar. ¿Sabes por qué te confié mujeres? Y mujeres que tienen una forma de apegarse a ti, porque tú sabes que tus hijas tienen una conexión especial contigo, Víctor. Porque esa es la figura. Como ellas se sienten contigo, así tú te has sentido conmigo. Y como ellas te han extrañado, así te he extrañado yo a ti, dice el Padre. Víctor, puedo ver cómo el Padre está abrazándote. Yo puedo ver como 2 manos por atrás que te abrazan. Ay, Ramanda, aquí Tarabas, ay, Arrebre. Este lugar ya se llenó de su presencia y de ángeles. Víctor, todo te hago recuperar, todo. Te hago recuperar todo. Todo lo que el enemigo te quiso quitar. Y Rabáis aquí Tanama andar a brosto. Te hago recuperar toda la autoridad, dice el Padre, ministerial, y el llamado y la pasión y el anhelo, dice el Señor. Volverás a tus años de amores conmigo. Uy, esta misma noche tú estarás conmigo, dice el Padre. Estaremos juntos y yo te visitaré, dice el Señor. Te visitaré y Ramandere Brosto, porque voy a encender ese fuego. Hay un fuego que volverá a arder en muchos. Ahora mismo, Manuel, hay un fuego que está ardiendo, que te está quemando el corazón. Hay un fuego que está ardiendo en muchos. Hay un fuego que está volviendo a arder dentro de muchos hoy, porque no iba a dejar que la llama se apagara. Por eso están ustedes dos hoy aquí, porque no iba a dejar que la llama se apagara, porque no iba a dejar que ese fuego se apagara. ¿Cuántas cosas y cuántas palabras yo he dado acerca de ustedes?, dice el Señor. ¿Acaso creen que yo no cumpliré? ¿Acaso creen que yo no haré todo lo que yo he dicho? ¿No se han dado cuenta que más han creído y han abierto una puerta y no se han dado cuenta que yo he permanecido y Ramandere Brosto? Pero hoy los traje, dice el Padre, para hacerles saber lo amados que son para mí. Hoy los traje para hacerles saber lo importantes que son para mí. Y Manuel, hay un fuego sobre ti que puedo ver como una llama encendida sobre tu cabeza. El Espíritu Santo me dijo que esto iba a pasar. Y Ramandere Brosto. Dame tu mano. Y Ramandere Brosto. Yo tengo el poder de recuperar en un minuto lo que en años se ha perdido. Hay algo que sobrenaturalmente va a pasar dentro de ti ahora. Espíritu Santo.
Hay algo que espiritualmente está pasando en ti, en tu interior. Lo de afuera solo es reflejo de lo de adentro. Y eres tan bella por dentro como por fuera. ¿Sabe que yo sabía quiénes iban a estar hoy aquí? Yo pude ver quiénes eran los que se habían quedado en el torrente de Besor porque se habían cansado. No te dejé seguir porque te ibas a exponer y te podían matar. No te dejé seguir porque corrías peligro. Y ramandere broshetere brosto. Y ramandere brosiquita ramandere breste. No te dejé seguir porque corrías peligro. ¿Sabe que todo lo que está pasando, el Espíritu me lo mostró en una visión? Yo escribí en un bosquejo hasta donde el Padre me dijo: en este momento los ángeles bajarán. Y en este momento un ángel visitará a mi hijo Max y le dará la fuerza que necesita. El Señor me habla de ti que tienes la Biblia y me dice el Padre: te he preservado la vida porque tienes un propósito grande que cumplir. Tienes un propósito grande en esta tierra que cumplir. Por eso te he preservado la vida. Correrás con una fuerza sobrenatural en el reino. Correrás y harás muchas cosas en el reino de una manera sobrenatural. Padre, ahora declaro que yo puedo ver devoluciones. Te devuelvo la salud, te devuelvo la felicidad, te devuelvo el gozo, te devuelvo el amor. Aproveche este Kairos y agarre lo que había perdido. Agarre lo que había perdido porque te estoy haciendo recuperarlo, dice el Padre. Porque extendí mi misericordia sobre ti y te estoy haciendo recuperar lo que habías perdido. Y ramandere broshetere brosto. Agárralo, agarra lo que hoy se te está haciendo devuelto. Hay una herencia que yo tengo preparada para ti, dice el Señor. Hay una herencia que yo tengo preparada para ti. Y ramandere broshetere brosto. Y dice la Escritura: y todo lo recuperó David. Pero escuche lo que sigue. Y ahí quédese así como está. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. El verso siguiente, verso 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. ¿Sabe por qué habemos pastores que tenemos la capacidad de seguir amando a aquel que se fue y regresó? O aquel que nos dejó tirado lo que el Señor le había confiado, pero de una forma figurativa en la iglesia le habíamos confiado. ¿Sabe por qué tenemos la capacidad de seguirlo amando? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y escuche, David aquí es figura. Véalo como figura de Dios. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, en ese lugar. ¿Sabe qué significa torrente de Besor? Fuente de vida, lugar de buenas nuevas.
ahí habían quedado como guardados, como preservados, se habían cansado, estaban debilitados, no habían podido seguir. Y dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David. O sea que ya no estaban cansados. Tú vas a salir hoy de aquí renovado. Y escúcheme bien, creo más en los cambios de fondo que de forma. Esto es bello, pero si usted que está ahí, usted no está como el Espíritu quiere, ¿de qué sirve que adornemos y hagamos algo tan bello? Si el que más anhela a Dios que esté bien, no está bien. Y hoy el Señor me dijo, hoy voy a hacer algo trascendental en esta casa. Hoy voy a arrancar algo. Porque Jeremías dice, un instante le basta para arrancar y un instante le basta para edificar y plantar. No son años, es un instante. Un instante le basta para arrancar lo que había en tu corazón. Y un instante le basta para volver a encender la llama, para volver a encender el fuego, para volver a activarte, para volver a apasionarte, para que hoy salga renovado de aquí, diciendo tengo más fuerza que nunca. Y donde puedas decirle, y mire, no es un interés y un beneficio personal, se lo puedo garantizar. A veces la gente no entiende y yo le digo a la iglesia, yo no gano nada con que alguien haga o deje de hacer. Porque si alguien no hace, hay otros que vienen a hacer. Pero hay un amor ardiente por aquellos que han pasado el calor del día. Y ustedes son los que han pasado el calor del día. Ustedes son los que han pasado el calor del día. Pero les garantizo que hay paga y hay recompensa. Y entonces, pero mire el corazón. Y salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Páselo de la forma natural. ¿Cómo se hubiera podido sentir usted si usted sale a pelear una batalla y usted se va con 6 y 2 se quedan? Humanamente, ¿qué dice uno? Déjeme ponerlo así. Convocamos para decorar y entonces estábamos 6 en la convocatoria y usted les dice, vengan, ayuden, decoremos, y 2 no llegan. ¿Qué pasa? El problema es de los 2, pero también es de los 4. Escuchen. Y dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. Yo la figura que hubiese visto aquí era, wow, esos 400 no dejaron solo a David, se fueron, estuvieron con él. Sí, pero no estaban con el corazón correcto. Porque dice, los malos, como se refiere de ellos, es si los malos y perversos fueron de entre los que habían ido. Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín. Y es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil que humanamente uno diga, ay, esos 2 que ni los mencionen cuando den las gracias porque ni vinieron ni hicieron nada. Entonces hay que cuidar tanto el corazón de los 4 que sí hacen. Déjeme ponerlo de esta forma, que son 6, de los 4 que sí hacen, como de los 2 que usted no sabe por qué dejaron de hacer. La iglesia debe ser más misericordiosa, porque yo conozco a un Dios de misericordia, que si no fuese por su misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Si no fuese por su amor, nosotros ya no estaríamos. Entonces, mis hijos, gracias por ese espíritu, gracias por ese amor, gracias por porque he visto a unos pasar y a otros pasar y a otros pasar, pero los que permanecen, pero ¿dónde están los que no? ¿Por qué no los vamos a buscar?
¿Sabe que un día le dije a la iglesia, al equipo pastoral, estábamos en una reunión de equipo pastoral y le dije, háganme un favor, hagan una lista de los que ya no están? Y hasta aquí sigo orando por mi hijo que no está. Y cada día la esposa me escribe, me dice, cada día está peor, pastora. Y sabe que todavía sigo creyendo que lo voy a volver a ver entrar. Porque tengo un hijo con un llamado glorioso y no se dio cuenta a qué hora el enemigo lo enredó. Y lo sigo esperando. Y le digo a la esposa, yo sigo creyendo que lo voy a volver a ver entrar. Y sigo creyendo que lo voy a ver servir. Y entonces los 400 le dijeron a David, no les vamos a dar del botín porque ellos no fueron. Y respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado. Sino solo démosle su mujer, sus hijos y que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Sabe que a mí me quebró la cabeza un mensaje que Dios le dio a mi esposo? Yo me imaginaba que yo dije, yo por ser pastor y profeta y 17 años de pastorear, yo digo que yo tengo un lugar ya en el cielo preparado como a la diestra del Hijo, dije. Y sabe que un día dijo, ¿y qué si cuando llegues allá se dan cuenta que tu paga es la misma que de aquel que se convirtió en los minutos antes? Y yo decía, no puede ser. Yo decía, no puede ser, de verdad. Yo salí ese día con mi esposo y por primera vez me subí al carro y le dije, ¿es cierto eso que predicaste? Y entonces me dijo, sí, Fabi. Y entonces le dije, ay, es que yo sí no pensaba así. Le dije yo sí pensaba que yo voy a tener un lugar privilegiado, pues yo me he pagado y he servido. ¿Y qué si él te quiere poner a la par de aquel? Nos falta amor, iglesia. Pero ¿qué tal si hoy nos brota el amor? ¿Sabe por qué podemos servir juntos? No tenemos los mismos caracteres. No somos iguales. Somos tan diferentes, pero ¿sabe por qué nos amamos y podemos servir? Y hemos caminado, ¿cuántos? 15 años. No, si pastorear al cuñado no es fácil. Es el cuñado. Y de la hermana que guardo, cuido y que un día le dije, ¿le haces algo? Y se me olvida que soy pastora. ¿Sabe por qué? Porque él sabe cuánto yo lo amo. Porque él sabe. Porque hemos pastoreado y porque hemos caminado juntos por años. No porque en todo nos llevamos tan bien y en todo estamos de acuerdo. No, porque hemos aprendido que esto se trata de amor. Las maras allá afuera se aman más que la iglesia adentro. Si uno de la mara se sale o le quieren hacer daño, todos van a buscarlo. Y es más, si uno se quiere salir, todos le insisten y no lo dejan salir. La iglesia, si se va, que se vaya. Y ahora regresa. En vez de estar dando alegría y júbilo porque regresó. Dice que Jesús dejó a las 99 y se fue a buscar a aquel que se había perdido. ¿Y será que las 99 le hicieron pleito a Jesús cuando regresó? ¿Nos dejaste y te fuiste por aquel? ¿O será que se alegraron y dijeron, regresó aquel que nos faltaba? Esto se trata de amor. Esto se trata. Escúcheme bien. Si nosotros decimos, nos miramos más que con familia que tenemos, que son familia de sangre que ni nos vemos. Ustedes más que viven en un país donde su familia quizá no vive aquí, donde su familia está en otra nación. Entonces, ¿quién se convierte en su familia? La iglesia. Pero yo en mi familia, yo no le haría daño a mi familia. Entonces la iglesia está para amarse los unos a los otros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que sí vemos?
Entonces esto se trata de amor, iglesia. Esto se trata de levantarnos los unos a los otros. Esto se trata de levantarle las manos al que está cansado. Esto se trata de decir, si tú ya no aguantas, yo estoy por ti. Yo me pongo a la brecha por ti. ¿Dónde están los que se ponen a la brecha? ¿Dónde están los que se ponen a la brecha por otros? Qué fácil es juzgar, criticar, levantar un juicio. Usted no es quien juzga. ¿Qué tal si empezamos a amar más? ¿Qué tal si le preguntamos, ¿será que estás así porque estás cansado? ¿Será que te sentaste y dejaste de servir porque te cansaste? ¿Cuántas veces me he sentado? ¿Me acabo de sentar contigo, sí o no? Que esto ni siquiera lo sabía quizá el pastor. Le dije, si estás cansado, decímelo. Sé que tenés mucho encima. Si estás cansado, decímelo. Yo voy a levantarte las manos. Yo voy a estar ahí. Decime si no aguantas, porque sé que es mucha la carga, que el ministerio, que el río, que esto. Decime si estás cansado. Me dijo, si esto, me quitan esto, me muero, porque esto es lo que me da vida. ¿Sabe que esto es lo que nos da vida? ¿Acaso no te dio vida servir? Yo recuerdo la sonrisa con la que salías a recibirnos, Edwin, cada vez que veníamos. Todos los de Guatemala, todos eran marcados, los que venían, por tu servicio, por tu espíritu, por tu forma de sonreír, por tu forma de atendernos, por la forma de hacer. Nunca olvido tu espíritu con el que... Entonces, yo les pregunto, mis hijos, hoy es un día para volver a empezar. Si te cansaste, te garantizo que hoy las fuerzas te serán renovadas. Te garantizo que a Él un instante le basta. Un instante le basta para venir sobre ti. Pastor, si te cansaste, hoy el Espíritu Santo te renovará las fuerzas. Y ser pastor no es un título, es un llamado. Y el que te llamó, sigue tomándote en cuenta en sus planes. El tema, para resumir esto, era: Él no ha desistido de ti. Él no desistió, Él no se dio por vencido. Él no dijo, no, ya no quiere agarrar otro camino, que se vaya. Y cuántas veces como pastores, miren, hemos estado, no, hijo, hazlo, fuerza, ánimo. Yo le decía a la pastora los días que estuve en Guatemala, no le escribas a nadie, desconéctate, no le escribas a nadie. Necesitas renovar fuerzas, necesitas llenarte tú. Y ahí solo la miraba un ratito y me decía, ay, ahí solo para ver cómo está no sé quién, y solo para escribirle a no sé quién. ¿Y será que usted se ha preguntado si los pastores también nos cansamos? Yo ayer le decía a los pastores en el carro, les dije, gracias porque por más de 12 años nos han levantado las manos. Por más de 12 años, cuando mi esposo tenía la carga de saber que tenía que predicar, pero que también tenía que ir a abrir, pero también tenía que conectar el sonido, y también tenía que ver que probara y que funcionara. Hubo alguien que salió a emerger y le fue y le dijo, yo me encargo de esto. Y él conectaba, y David conectaba y corría y encendía y probaba, y etcétera, para poder quitar un poco la carga. Eso es levantar las manos. No es precisamente estar a la par, quizá diciéndole te amo, que también uno lo necesita. Pero es con lo que hacen demostrar no solo el amor, no al pastor, no a la pastora, el amor a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos otra forma de agradecerle, no tenemos otra forma de pagarle. Allá afuera nos hubiéramos muerto, pero aquí Él nos ha preservado la vida. ¿Cuántos están listos? Yo te digo una cosa, hoy te fue devuelto todo lo que el enemigo te había quitado. Y yo no sé si porque yo soy tan extrema, pero a mí me dicen eso, yo literalmente me creo la palabra. Pero hoy fue un día de recuperación. Hoy fue
lo que le pasó a David, que fue y no hubo ni cosa ni chica ni grande, ni pequeña, no hubo nada de lo que había perdido que no haya recuperado. Todo lo recuperó. Hoy es un día de recuperación para esta casa. Hoy es un día de recuperación para tu casa. Hoy es un día de reintegro. ¿Y sabe que en el reino así pasa? El reino hace cuentas de todo lo que te han quitado y te reintegra. Te reintegra todo. ¿Sí entiende la palabra reintegrar? Hoy te van a reintegrar todo. Todo lo que... recuérdese, yo que usted me recordaba hasta de lo de años. Tal vez que usted ya ni tiene memoria, yo hacía memoria. Porque hoy te van a reintegrar todo. Y vas a recuperar todo lo que te habían quitado. ¿Lo cree conmigo? Póngase de pie si lo cree conmigo.